entraré a su presencia en libertad por su amor. El Espíritu me lleva al trono de la gracia para adorar cara a cara, si a Dios vivo adorar. Libre soy para entrar. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes. Hermanos, para disponernos a celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Oh Dios, que iluminaste a los pueblos eslavos por medio de los santos hermanos Cirilo y Metodio, concédenos acoger en nuestros corazones las palabras de tu enseñanza y haz que nosotros, un pueblo concorde en la fe verdadera y en su recta confesión. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Génesis. Al ver el Señor que la maldad del hombre crecía sobre la tierra y que todos los pensamientos de su corazón tienden siempre y únicamente al mal, el Señor se arrepintió de haber creado al hombre en la tierra y le pesó de corazón. Dijo pues el Señor: voy a borrar de la superficie de la tierra al hombre que he hecho, junto con los cuadrúpedos, reptiles y aves del cielo, pues me pesa haberlos hecho. Pero Noé obtuvo el favor del Señor. El Señor dijo a Noé: entra en el arca con toda tu familia, pues tú eres el único justo que he encontrado en tu generación. De cada animal puro tomas 7 parejas, macho y hembra. De los no puros, una pareja, macho y hembra. Y lo mismo de los pájaros, 7 parejas, macho y hembra, para que conserven la especie en la tierra. Dentro de 7 días haré llover sobre la tierra durante 40 días con sus noches, y borraré de la superficie del suelo a todos los vivientes que he hecho. Noé hizo todo lo que le mandó el Señor. Pasados 7 días, las aguas del diluvio cubrieron la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El Señor bendice a su pueblo con la paz. Hijos de Dios, aclamad al Señor, aclamad la gloria del nombre del Señor, postraos ante el Señor en el atrio sagrado. El Señor bendice a su pueblo con la paz. La voz del Señor sobre las aguas, el Señor sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es potente, la voz del Señor es magnífica. El Señor bendice a su pueblo con la paz.
El Dios de la gloria ha tronado. En su templo un grito unánime. Gloria. El Señor se sienta sobre las aguas del diluvio. El Señor se sienta como un rey eterno. El Señor bendice a su pueblo con la paz. El que me ama guardará mi palabra, dice el Señor, y mi Padre lo amará y vendremos a él. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, a los discípulos se les olvidó tomar pan y no tenían más que un pan en la barca. Y Jesús les ordenaba diciendo: estad atentos, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes. Y discutían entre ellos sobre el hecho de que no tenían panes. Dándose cuenta, les dijo Jesús: ¿por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? ¿Aún no entendéis ni comprendéis? ¿Tenéis el corazón embotado? ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Tenéis oídos y no oís? ¿No recordáis cuántos cestos de sobras recogisteis cuando repartí cinco panes entre 5,000? Ellos contestaron: 12. ¿Y cuántas canastas de sobra recogisteis cuando repartí 7 entre 4,000? Le respondieron: 7. Él les dijo: ¿y no acabáis de comprender? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer hice una pequeña introducción sobre estos últimos versículos del Evangelio de San Marcos que vamos a leer en esta semana, les decía, antes de iniciar el gran periodo de Cuaresma y la Pascua. Es importante, como les decía ayer, que veamos cómo Jesús, al terminar esta primera parte del Evangelio de Marcos, va cerrando un poco todo lo que ha venido haciendo con sus apóstoles. Porque, si se acuerdan, hago un poco de memoria, lo primero que Jesús hace es llamar y llamar por su nombre, aquellos apóstoles, y les dice una palabra: sígueme. Esta palabra, les decíamos, este verbo, no simplemente es seguirle caminando, ¿no? Físicamente. Seguirle como discípulos de un gran maestro. Pues bien, y así va el Evangelio de Marcos, dándonos esos diversos pasos pedagógicos que le van a acordar después, como hoy vemos en el Evangelio. Jesús les vuelve a decir: no pensáis en esto, no recordáis esto, no recordáis lo otro, porque es necesario. Y Jesús va poco a poco construyendo tanto la doctrina como también las posturas que se deben adoptar delante de esta doctrina. Hoy el Evangelio particularmente
también coincide con algo que me gustaría hablar, que es un segundo punto. Es la memoria de dos grandes evangelizadores, San Cirilo y San Metodio, que son los patronos de Europa. Ellos que justamente empiezan en el siglo IX a evangelizar en unas regiones en las cuales todo era opuesto, difícil. Sobre todo lo más difícil era la lengua. Cómo predicar a unos pueblos eslavos con un lenguaje que no le entendían. Y ahí está el gran mérito. Los evangelizadores. Y eso tenemos, queridos hermanos, en la historia de la Iglesia, algo maravilloso. Siempre. Yo, como ustedes saben, pasé muchos años en Brasil y, lógicamente, yo no puedo llegar a un lugar y con mi propia lengua hacerme entender. Tengo que inculturizarme y eso es importante. Entonces, estos hombres, estos santos, tuvieron la gracia de inculturizarse. Pues bien. Y el gran problema que en el mundo actual tenemos es eso. Un poco, yo le llamo la confusión. Y repito nuevamente la palabra del Papa Benedicto. El cristianismo no es una ideología, no es una opción ética, es un encuentro personal con Cristo. Entonces, la ideología pasa. Y esto, yo quería hablar justamente de esto, la increencia. Como el siglo pasado, siglo XX y anteriormente el siglo XIX, estuvo muy marcado por la increencia. Y gracias a Dios, hemos tenido grandes evangelizadores como uno, el Papa San Juan Pablo II. Un hombre eslavo también, de otra cultura nuestra, y cómo él se adaptó al occidente maravillosamente, cómo nos cautivó, cómo nos llevó a Jesús, no a él, a Jesús. Entonces, acuérdense las primeras palabras que él dirigió cuando tomó posesión de la cátedra de San Pedro. No tengáis miedo. Abrir las puertas a Cristo. Abrir las puertas a Cristo. Entonces hoy el Evangelio, vean cómo en esas últimas palabras de esta primera parte del Evangelio de Marcos, que era del capítulo 1 al 8, hasta la mitad del 8, entonces repite Jesús, ¿todavía no veis? ¿Todavía no creéis? Mira cuánto he hecho delante de ustedes y todavía están sin creer, todavía están dudando. Entonces hoy hay que pedir a nuestro Señor la gracia, que nos dé la gracia de tener una fe robusta, una fe inculturizada, una fe fundamentada en la palabra de Dios y también en la predicación de los apóstoles. Entonces hoy pidamos particularmente mucho por los grandes evangelizadores, por nuestro Santo Padre el Papa, como el Papa también, Papa Francisco, el Papa Benedicto, todos cómo se han adaptado al mundo actual para poder hablarles de Cristo, apasionarnos por Cristo, que eso es lo fundamental del Evangelio. Pidamos por tanto hoy a Cristo nuestro Señor que nos conceda esta gracia. La gracia de aceptarle a Él y no a las teorías que por todos lados se nos ofrecen. Encontrarnos con Cristo, apasionarnos de su persona, de su doctrina, de todo lo que hemos venido recibiendo en nuestra formación, en nuestra vida cristiana espiritual. Que así sea.
Padre, con nuestra redención. Sobre el altar se ofrecerá también mi corazón y nuestra pequeñez para mí y ofrecernos juntos agradando al Padre en la misma oración. Sobre el altar de intercesión se ofrece hoy el Cordero de Dios, sumo sacerdote que se inmola aquí en la nueva alianza para la eternidad. Bendice nuestro altar, Señor. Oremos, hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones que te presentamos a tu majestad en la conmemoración de los santos Cirilo y Metodio, y haz que se conviertan en signo de la humanidad nueva, reconciliada contigo en ferviente caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque nos concedes la alegría de celebrar hoy la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, fortaleciendo a tu iglesia con el ejemplo de su vida santa, instruyéndola con su palabra y protegiéndola con su intercesión. Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar: Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo, la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque ese es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires, santos Cirilo y Metodio, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todos los males, Señor. Y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará. El cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Los discípulos se fueron a predicar el Evangelio y el Señor cooperaba confirmando la palabra con las señales que los acompañaban. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo.
Ya no soy yo quien vive, tú eres quien vive en mí. Mi vida la he perdido, pues todo lo vivo en ti. Tú pronuncias con mis labios las palabras de tu boca. Levantas en mis manos el misterio de tu cuerpo. Tu espíritu mora en mí, tu espíritu mora en mí. In persona Christi, in persona Christi. Este es mi cuerpo, esta es mi sangre. In persona Christi, tomen y coman, tomen y beban, este soy yo, in persona Christi. Oremos. Oh Dios, Padre de todos los pueblos, que nos haces partícipes de un mismo pan y de un mismo espíritu, herederos del convite eterno. Concédenos con bondad en la fiesta de los santos Cirilo y Metodio, que la multitud de los hijos, perseverando en la misma fe, construya unánime el reino de la justicia y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz, la misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Te alabo, Señor, te adoro, mi Rey, me postro en tu gloria. Te alabo, Señor, te adoro, mi Rey, me postro
y la luna, alabando lucientes estrellas. Te alabo, Señor. Te adoro, mi Rey, me postro ante tu gloria.